Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la clase abierta de Economía en contexto de pandemia. Mi nombre es Amelia Gibbons, soy la coordinadora académica del departamento. Y bueno, les damos la bienvenida. Van a estar los profesores de la materia presentando. Nuestro director del Departamento de Economía de la Universidad, Walter Sosa Escudero, estará moderando. ¿Cómo vamos a trabajar hoy? Si tienen algún inconveniente técnico, pueden escribir en el chat los que estén en el Zoom. Los que estén en YouTube pueden escribir en el chat público cualquier pregunta que tengan y vamos a estar juntando esas preguntas para poder hacerles llegar a los oradores. Debido a la cantidad de participantes que tenemos, la opción de levantar la mano en Zoom no está disponible. Aproximadamente esperamos que dure unos 60 minutos, tendrán posibilidad de hacer preguntas y veremos cuánto dura eso. Bueno, los micrófonos van a estar silenciados. Les queremos contar que el jueves que viene va a estar Juan Carlos de Pablo teniendo un café sin filtro con toda la comunidad y los esperamos para que sigan haciendo preguntas, para poder seguir en contacto con nosotros. Y bueno, estamos muy contentos que puedan participar de este evento, de estar compartiendo con nosotros esta clase abierta. Por favor, suscríbanse al canal de la universidad, así están atentos a todos los eventos de la comunidad y también a nuestras redes sociales, en Twitter y en Instagram, el Departamento de Economía, compartimos todas las actividades. Muchísimas gracias. Buenas tardes, ¿me escuchan? Hagan algunas señas si me están escuchando. Perfecto. Gente, primero muchísimas gracias, en particular a los alumnos, a los padres, a quienes están del otro lado, gracias a los profes y también gracias a la gente de capacitación ejecutiva que nos da una mano con la organización de este evento. Mi nombre es Walter Sosa Escudero, yo soy director del Departamento de Economía. Dos comentarios antes de largar. El primero es, un error que cometen muchas universidades, no la de San Andrés, es pensar que, bueno, el curso de Economía 1 tiene que ser el más fácil, ¿no? Porque es el primero, entonces ahí ponemos a los profesores novatos y después guardamos los pesos pesados para los cursos doctorales, vamos a decirle. Y en San Andrés históricamente siempre hemos tenido la actitud exactamente opuesta. Opinamos que el curso de Economía 1 es el más sofisticado de todos. ¿Por qué? Porque los alumnos hacen las preguntas al rojo vivo, las hacen desde el estómago, las hacen desde el corazón, y fundamentalmente porque un curso de introductorio de economía tiene que tener un componente de formación, claramente, pero fundamentalmente tiene que tener un componente de motivación. Es una introducción no solo a qué es lo que hacemos los economistas, sino fundamentalmente cómo lo hacemos. Entonces, siempre, históricamente, que esta universidad empezó, para nuestro plantel de Economía 1 hemos armado una especie de Dream Team. Ponemos a los mejores, gente que sabe mucho, que es muy apasionada y sobre todo que tiene una enorme calidad pedagógica, y son los profesores que tenemos hoy en esta mesa redonda. ¿Podemos pedir aumento de sueldo en base a lo que acabo de escuchar? Pedir se puede siempre. Bueno. Que se lo vayamos a dar es otra cosa, ¿no? Es lo que yo le digo a mis alumnos, ¿no? Ustedes pueden pedir después si se lo damos otra cosa. Está todo permitido acá. Somos economistas, ¿qué tanto? Segunda cosa, qué bueno verlos a todos, ¿no? Nosotros en San Andrés no inventamos la educación de campus. Es algo que copiamos, heredamos de las mejores universidades del mundo, sobre todo el mundo anglosajón, en donde la idea de campus es aprovecharnos de la espontaneidad, ¿no? Espontaneidad en otras épocas quiere decir toparnos con los pasillos, estar en la cafetería, discutir entre profesores, entre alumnos y entre profesores y alumnos. En estos tiempos estamos forzados a reconvertirnos y justamente lo que más extrañamos todos los que estamos acá es eso de toparnos, de que aparezca la espontaneidad. Entonces lo que nos hemos propuesto es intentar reproducir de la mejor manera. Entonces por eso es que convocamos a esta clase abierta, con el objetivo, insisto, de vernos de vuelta, de ver a nuestro plantel en acción y también para mostrar que estas cosas que pasan no ocurren en forma ajena a lo que pasa en clase. Tiene que ver con este componente motivacional y también de formación que existe en cualquier curso de economía. Así que en definitiva, sin más prólogo, prefiero pasar directamente a nuestro primer orador, que es el profesor Tommy Murphy. Tommy es un producto 100% Universidad de San Andrés,
fue alumno, fue egresado, después estuvo en la Universidad de Oxford, hizo una carrera muy exitosa como profesor en la Universidad Bocconi, una de las más importantes de Europa, y ahora lo hemos repartido hace unos años. Él se especializa en historia económica y en crecimiento, así que Tommy, un gusto escucharte y tenerte. Muchas gracias, Jorge. Walter, estaba diciendo Jorge. Muchas gracias por la presentación. Bueno, nada, me toca empezar, así que esperemos que esto salga medianamente smooth. Voy a poner el reloj para que me avise. Les voy a hablar de si yo, como le dijo Walter, yo hago historia económica, es decir, enseño con uno, pero básicamente hago historia económica, entonces voy a tratar de darles un poquito una visión histórica sobre esto. Nos está afectando una epidemia muy grande. En este momento tenemos una que cubre básicamente todo el mundo, por eso es una pandemia, ¿okay? Ven que hay distintas partes del mundo que están afectadas en forma diversa. Acá lo que tenemos es muertes por COVID. Saben que muertes es probablemente el indicador más adecuado que tenemos en este momento, más que los casos. ¿Okay? Vemos que, por ejemplo, el continente americano está bastante afectado por esto y Europa, por supuesto, en forma muy clave. Hoy, hace media hora, la cantidad de muertes estimada que había era 360.000 casos. ¿Okay? Y la pregunta es, por supuesto, la primera pregunta que siempre nos hacemos en ECO 1, ¿okay? Es decir, ¿es grande esto o no es grande? Si nos ponemos a fijar en lo que son las epidemias que hemos tenido en los últimos 20 años, ¿okay? Es una epidemia bastante grande, casi llega, es bastante más grande que el caso de la gripe porcina que tuvimos en el 2009, pero entonces ven que lo que tenemos el COVID hoy es bastante grande. Las otras son muy pequeñas, ¿okay? De virus muy virulentos que afectaban en forma negativa. ¿Okay? Ahora, si nos ponemos en los últimos 100 años, ¿okay? Vemos que el COVID no parece ser ninguna cosa particularmente grande, hoy por hoy, ¿okay? No parece particularmente grande. Tenemos claramente en los últimos décadas tuvimos una fuerte crisis con el SIDA, ¿okay? Acá lo que tienen acá es el SIDA, pero la gripe española de principio de siglo, bueno, del 18-19, ven que fue brutalmente muy grande. ¿Okay? Ahora, si por supuesto nos ponemos en los últimos 2000 años, ¿okay? Estas son algunas estimaciones que tenemos de los últimos 2000 años, realmente no parece ni siquiera nada de preocuparnos. Es decir, vemos que la cosa ha estado mejorando en el largo plazo. Tenemos acá, por supuesto, la peste negra, tenemos la viruela en el continente americano y tenemos un montón de crisis, ¿okay? Pero vemos que en general estamos decreciendo. La historia económica ha estudiado mucho estos procesos, ¿okay? Y es por eso que hay algunas cosas que sabemos sobre eso. Entonces lo que voy a hacer simplemente los 3 minutos que me quedan, ¿okay? Es básicamente hablar sobre 3 reflexiones con respecto a lo que aprendemos a través de historia económica con esto. Número 1, lo feo. Las epidemias están, ¿ok? Es una regularidad, es una guerra sin fin que no vamos a terminar nunca. Entonces no es que es nuevo, no es que no es ni nuevo, ni está siempre y va a estar siempre. Es una cosa que no vamos a poder controlar. Lo malo, tiene costos, no solamente en las vidas que toman los patógenos, ¿okay? Sino hay muchas otras externalidades que tiene. Hay muchas muertes más allá de las que los patógenos matan, ¿okay? Tenemos lugares, muchos lugares están afectados porque afecta la vida económica de las personas, ¿okay? Mucha destrucción de capital humano. Tenemos otro tipo de costos también de costos sociales. En muchos casos hay persecución de personas durante este tipo de procesos. Acá, por ejemplo, tenemos un ejemplo en la peste negra, ¿okay? La cantidad de persecuciones de judíos, la cantidad de ciudades que tenían persecuciones de judíos. Ustedes ven como en la época de la peste negra había un alto nivel de persecución de judíos. Esto está muy altamente relacionado por este tipo de procesos. Los shocks suelen ser heterogéneos en la sociedad. Hoy por hoy está afectando aparentemente a la gente mayor, pero también normalmente muchas de estas epidemias transmiten mucho mayor nivel de mortalidad a los grupos socioeconómicos pobres, básicamente porque empiezan típicamente con peores niveles de salud y tienen típicamente menos flexibilidad para ajustarse a las cuarentenas. Otra cosa que es muy importante y una cosa bastante para reflejar es el tipo de patógeno que tenemos y cómo afecta al comportamiento social. Cuando tenemos brote de fiebre amarilla, no afecta mucho a la interacción social porque básicamente el patógeno viene por el mosquito. Con la peste ya era otra cosa. La sífilis o el SIDA estaban afectados por el comportamiento sexual y eso tenía mucho cambio de comportamiento social. ¿Okay? Acá lo que tenemos es una cosa mucho más parecida a lo que fue la gripe española, donde acá el contagio es entre humanos. La peste era típicamente con venía por las ratas, digamos, por la pulga venían las ratas, pero a veces había un cierto grado de contagio humano. Acá es puramente humano y eso nos afecta mucho en forma social, que es muy importante. ¿Okay? Y estos efectos tienden a perdurar. Hay mucha evidencia
de que lugares donde, por ejemplo, teníamos estas epidemias, tuvimos conflictos sociales, como por ejemplo la persecución de judíos, los lugares donde tuvieron más persecución de judíos hoy en día tienen mucho mayor racismo. Lugares donde los afectó más la gripe española tienen menores niveles de confianza en el resto de la población. ¿Okay? Pero por supuesto hay cosas que son buenas, ¿okay? No todo fue malo en este tipo de procesos, hay cosas que han sido positivas en general para la sociedad. La peste negra parece haber reorganizado la actividad económica medieval y eso ha sido bueno. En algunos casos la peste negra ha mejorado la desigualdad, es decir, se ha vuelto menos desigual. ¿Okay? Acá vemos como en los lugares donde tenés la peste negra ha tenido una caída y hay un cierto grado de evidencia que la gripe española tuvo un efecto bastante similar, una caída en la desigualdad en este tipo de cosas. Otra cosa, hemos aprendido mucho cómo lidiar con estas cosas. ¿Okay? Sabemos que tenemos instituciones ahora, ¿okay?, que nos ayudan a hacer esto. En la Edad Media ya existían muchos protocolos de cuarentena y controles sanitarios y se ha mostrado que muchos lugares que aplicaban este tipo de cosas tenían menor nivel de virulencia de estas enfermedades. ¿Okay? De la misma forma aprendemos que en los lugares donde hubo persecuciones, hubo menos persecuciones en los lugares donde había más interacción económica y social con las personas que eventualmente eran perseguidas. Y por último, acá tenemos, ven, esta es una señal que dice que básicamente estamos mejorando en nuestra historia. Y por último, ¿okay?, lo que quiero decir es que sabemos también mucho mejor cómo volver a la normalidad. Es decir, la base de nuestra prosperidad hoy en día tiene mucho más resiliencia que en el pasado. Tenemos más conocimiento, más capacidad de coordinación y somos mucho mejor en términos epidemiológicos a tirarle cosas a estos monstruos, ¿okay?, y ajustar si no lo estamos haciendo bien. Es decir, sabemos mucho cómo lidiar con esto, mucho mejor de lo que hacíamos a principio de siglo con la gripe y por supuesto mucho antes con la peste negra. Así que bueno, esos son mis 5 minutos. Muchísimas gracias. Perfecto. Tommy, buenísimo, muchas gracias. Siempre un lujo escucharte hablar de estos fenómenos de larguísimo plazo que son fundamentales. Nuestra próxima oradora es Gaby Értola. Gaby es una docente de ALMA, doctora en economía, se especializa en problemas de micro aplicada, evaluación de impacto. También tiene un increíble feeling con la docencia, no solo en Eco 1, en micro, en otros cursos, así que un gustazo tenerte. Gaby, es todo tuyo. Bueno, muchas gracias, Walter, por la presentación. Yo voy a hablarles un poquito de los efectos. En general hay una tendencia bastante normal de pensar los problemas de una forma parcial, ¿sí?, sin considerar efectos colaterales que pueden llegar a tener. Entonces, una de las cosas que aprendemos a hacer los economistas es a pensar en equilibrio general. Es observar el conjunto, tratar de ver cómo, por ejemplo, la solución a un problema puede afectar o puede generar otros problemas que no necesariamente son menos relevantes. Entonces, perdón, no estoy compartiendo la pantalla. Te esperamos. Te esperamos. ¿Ahí se compartió? No. Siempre un pequeño delay, así que sí. Ahí estamos viéndola. Ahí te vemos. Yo veo tu pantalla. Sí, pero no, ahí está. Perdón. Entonces les estaba contando. A medida que los gobiernos observaron que el número de contagios y muertes por el coronavirus fue aumentando, lo que hicieron fue tomar medidas para evitar el colapso del sistema de salud. Entonces, hoy en día la mayoría de los países mantienen fuertes restricciones, entre ellos el de la cuarentena. Y el primer shock de imágenes que recibimos cuando sucedió esto fue el de ver fotos de grandes ciudades más desiertas, completamente desiertas, y esto me hace pensar en, por ejemplo, cuáles son los efectos de la cuarentena. Entonces, la magnitud del daño económico aún es incierta, pero existen algunas estadísticas que predicen los impactos sobre la actividad económica. Entonces, las predicciones sobre la caída de la actividad económica son comparables con aquellas que tuvimos durante la Primera Guerra Mundial y durante la Gran Depresión en 1930. Hay también efectos negativos en el mercado de trabajo, con pérdidas de empleo, caída constante de horas de trabajo, menores ingresos para millones de personas. También puedo hacer referencia a los impactos negativos que hay en el sector comercial, en el sector de turismo y en el sector financiero. Por ejemplo, las imágenes satelitales de la NASA nos muestran también una reducción en las emisiones de dióxido de carbono, y eso obviamente está produciendo impactos positivos en el medio ambiente.
¿sí? Pero a mí me gusta ir un poco más allá, me gusta ir más a la micro, y me voy a concentrar en particular en los hogares. Y lo que pasó fue que la casa se transformó. ¿Sí? La casa ahora es el colegio, es la universidad, es la oficina, es el lugar de recreo, es todo menos la casa que era antes. Y los niños ahora están estudiando en casa y nosotros estamos trabajando en casa. Y los escritorios se achicaron y las oficinas ahora están improvisadas. Algunos trabajamos desde nuestras casas, directamente con nuestra cama siendo de escritorio. Y eso seguramente tiene que tener impactos. Por ejemplo, pienso en los impactos sobre la salud, la postura, el cansancio visual por estar tanto tiempo delante de la pantalla. Pero también estamos trabajando con los chicos encima y eso podría llegar a tener, por ejemplo, impactos negativos en la productividad, ¿sí? Por supuesto va a haber asimetrías, esas asimetrías están relacionadas con un montón de cosas, pero tiene que ver con la composición del hogar, con el nivel socioeconómico del hogar, con el lugar donde vivimos, con cómo están dispuestas nuestras casas. El tema es que ahora estamos 24 horas en casa, conviviendo 24 horas con nuestras familias, y eso también tiene que estar generando efectos. Se me ocurren 3 ejemplos para darles. Uno, por ejemplo, es el creciente interés que hay en la cocina. De repente la gente salió a cocinar pan y a hacer medialunas. Y bueno, eso también me hace pensar, por ejemplo, ¿la gente está cocinando porque tiene más tiempo o está cocinando de forma tal que libera tensiones por la falta de ejercicio físico? Otra, por ejemplo, cosa que se me ocurre contarles es la creciente preocupación entre los médicos por la salud mental de las personas en cuarentena, la ansiedad que se genera, la incertidumbre por no saber cuánto tiempo más vamos a estar así. Otra cosa que se me ocurre para contarles es el tema de que, bueno, estamos compartiendo mucho más tiempo con nuestras parejas. Y eso, por ejemplo, me hace preguntarme, ¿va a haber un pico de nacimientos o va a haber un pico de divorcios? Entonces, así hay un montón de ejemplos para darles. Y bueno, para sacar unas conclusiones, es muy fácil pensar en equilibrio parcial. Se me ocurre que si esto fuera solamente un problema que afecta la salud, sería muy sencillo, podemos encerrarnos en nuestras casas y quedarnos así hasta que se encuentre la vacuna, pero podemos ver que eso puede generar impactos mucho más importantes en diferentes niveles, en la economía, en la sociedad, en nuestros hogares y en nosotros mismos. Entonces, básicamente, ¿qué hacemos? Bueno, nosotros evaluamos los beneficios y los costos de las posibles alternativas, teniendo siempre en cuenta que hay trade-off entre las cosas. Muchas gracias. Perfecto, Gaby, mil gracias realmente, es súper claro como siempre tu estilo. Nuestra próxima oradora es María Edo, también otra persona que ha hecho de la docencia una vocación, una docente muy apasionada, ha ganado el premio a la mejor profesora de clases tutoriales. María es doctora en Economía de la Universidad de San Andrés, se especializa en cuestiones de pobreza, desarrollo y también es investigadora del no hace mucho creado Centro de Estudios para el Desarrollo Humano. ¿Lo dije bien, María? Muy bien, Walter, gracias. Bueno, y gracias a todos por haber venido. Un lujo estar compartiendo acá con mis colegas esta clase abierta. Ahí les estoy compartiendo pantalla, no sé si lo llegan a ver. ¿Se ve, Walter, mi pantalla? Perfecto, te veo perfecto. Buenísimo. Estoy con bastante mala conexión que viene muy a cuento de lo que les voy a contar ahora, así que sepan disculpar si en algún momento me trabo o me quedo congelada. En estos 5 minutos, como habrán visto, estamos tratando los profesores de dar un pantallazo o distintas miradas del impacto del COVID y en particular de las políticas de cuarentena que se han tomado en distintos países sobre distintas dimensiones. Y la dimensión que quiero tomar yo es un poco distinta a la que fueron mostrando a mis colegas hasta ahora y probablemente lo que muestren después tanto Juan Carlos como Lucas, y mi mirada está más puesta como en el largo plazo, ¿no? El interés de la investigación que estoy desarrollando a partir de estos impactos tiene que ver con el largo plazo y con qué va a pasar específicamente en términos educativos, ¿no? Entonces, me interesa mirar, y por eso estamos trabajando en ese sentido en este centro que mencionó Walter,
en tratar de entender cómo va a cambiar esto, lo que los economistas llamamos acumulación de capital humano, ¿no? La posibilidad de los niños, niñas y adolescentes en este momento de acumular educación específicamente, dado claramente el coronavirus, pero en realidad específicamente las políticas de cuarentena, ¿no? Y estas políticas de cuarentena, todos los alumnos que están del otro lado lo tienen bien claro y los padres también, afectaron a todos. Básicamente ningún niño, niña o adolescente de la República Argentina está asistiendo a clases presenciales en este momento, y eso es un shock que afecta a todos, pero no nos afecta a todos por igual, ¿no? Hay ciertas asimetrías, y ese es el interés que tengo yo en particular en este tema. ¿Y por qué se dan estas asimetrías? Bueno, se dan porque para poder continuar con esta educación a distancia necesitamos dos tipos de recursos. Por un lado, recursos materiales, ¿no? Tener computadoras, dispositivos, tener acceso a Internet, tener acceso a una buena Internet, y por otro lado, recursos humanos, ¿no? El acompañamiento desde el hogar. Estoy pensando acá sobre todo en los chicos más chicos que requieren mucho acompañamiento por parte de los padres para continuar con su educación a distancia. Y estos recursos no están distribuidos de manera igual en la sociedad, ¿no? Hay grandes diferencias socioeconómicas en el acceso tanto a estos recursos más fijos, ¿no? como los dispositivos o la conexión, y también a estos padres con disponibilidad y con cierta capacitación y educación para acompañar. Entonces, en esta investigación que estamos llevando adelante, no les voy a mostrar números porque no me da el tiempo, pero vemos claramente, como ustedes imaginarán, que la población más vulnerable tiene muchas más dificultades para acceder a dispositivos, para acceder a Internet. Cuando acceden a Internet es bastante mala y cara. Y también tienen padres que tienen menores niveles educativos, ¿sí? En general, y también tienen una mayor probabilidad de pertenecer a hogares monoparentales, o sea, donde hay un solo adulto que los pueda acompañar en la tarea. Con todos estos datos nosotros intentamos construir un índice, este es el único gráfico que voy a mostrar, no se preocupen, un índice que intenta medir cuál es la potencialidad de continuidad pedagógica, ¿no? Tratamos de clasificar a cada niño en la potencialidad que tiene, de acuerdo a todas estas cosas que les dije recién, ¿no? Acceso a Internet, acceso a una compu, el nivel educativo de sus padres, cuán probable creemos que es que ese chico pueda continuar su educación a distancia. Lo que ven en verde representa que ese niño tiene muchas probabilidades de continuidad pedagógica, y lo que ven en amarillo, medio, y lo que ven en rojo significa que ese chico tiene un riesgo muy alto de no poder tener una continuidad pedagógica en este periodo de cuarentena. Y ven 5 barritas, porque cada barrita representa un quintil. El quintil 1, por ejemplo, representa el 20% más pobre de la población, ¿no? Es el 20% de los niños, o sea, es el 20% de la población más pobre. Y si se fijan, lo que les están diciendo esas barritas, si miran la última, la que dice Q5, ese es el 20% más rico de la población, y ahí el 93% de los niños, de acuerdo a ese índice que nosotros creamos, parecerían no tener ningún riesgo de perder nada de la escolaridad, ¿no? Ese 93% de chicos va a poder continuar con su educación a distancia. En cambio, si miran la primera barrita, donde dice Q1, van a ver que el 46% de los niños corren un serio riesgo de no poder seguir con la educación a distancia, ¿no? Entonces, estas asimetrías en cómo puede pegar, ¿no? En esta potencialidad de seguir con la escuela a distancia son muy fuertes, y por otra parte no se dan en un contexto de igualdad, ¿no? No es que los niños, niñas y adolescentes sean todos iguales, tenían el mismo nivel de acceso a la educación, los mismos servicios prestados. Ahí veo que mi conexión fue medio inestable. No es que estos chicos eran iguales en todas sus características educativas y de repente el shock generó asimetrías, ¿no? Ya existía una asimetría previa, y esta asimetría de la cuarentena se viene a sumar a las asimetrías existentes, y por eso nos preocupan tanto estas brechas que se abren en estos temas de acumulación de capital humano hacia el futuro. Eso es todo. Perfecto, María, mil gracias, hiper clara como siempre. El próximo expositor es Lucas Fidel Garone, que, como yo siempre digo, es nuestro hombre en Washington, ¿no? Yo siempre que lo veo a Lucas le pregunto ¿dónde es que estás? Porque Lucas en los últimos años ha desarrollado una carrera internacional que lo tiene muchísimo tiempo trabajando para el Banco Interamericano de Desarrollo en Washington y también para la oficina local ahora. Así que un gusto tenerte acá, Lucas. Te dejo la palabra. Bueno, gracias Walter por la introducción. Ahí voy a compartir la pantalla. Te vemos perfecto. Bueno, gracias. Bueno, en contextos como lo que estamos viviendo,
y como fueron mencionando los anteriores expositores, las economías se cierran y se paralizan, las sociedades entran en cuarentenas más o menos severas, solo comparables a veces con situaciones de guerra. Como consecuencia, disminuyen notablemente o se interrumpen las actividades productivas y se produce una contracción de la demanda y la oferta, algo que imagino después va a comentar el profesor de Pablo. Y esta caída en el nivel de actividad lo podemos resumir en la variación de un indicador sobre el cual hablamos mucho durante las clases, que es el PBI, el Producto Bruto Interno, que como bien lo definimos es el valor de los bienes y servicios producidos en este caso por Argentina en un periodo de tiempo. Y aquí lo que le estoy mostrando en este gráfico es las expectativas de crecimiento anual del PBI del último informe que realiza el Banco Central de la República Argentina, que se conoce como relevamiento de expectativas de mercado, en el cual, como pueden ver, en abril 2020 se esperaba que el PBI del año 2020 respecto al 2019 sufra una caída del 7%. En marzo, esa expectativa estaba entre 4 y 5% y ahora ha aumentado. Y también podemos ver que se espera una recuperación para 2021. Posiblemente este gráfico ya haya quedado viejo, porque mientras siga la cuarentena y también se amplifiquen algunos efectos, se espere una caída mayor, que ya se está hablando entre el 9 y el 10% del PBI en 2020 respecto del 2019. Podemos ir a una tabla un poco más granular, donde lo vemos la variación por trimestre, y vemos que al momento la concentración de la caída en la actividad económica en términos de expectativas está en el segundo trimestre, obviamente, ¿no? Lo cual tiene sentido. Entonces, una frase que me gustó y me parece interesante en este contexto, y leí un blog recientemente, dice, y algo comentaron recién justamente, María Edo comentaba sobre los diferentes impactos heterogéneos en la educación, Gabriela también comentó y Tommy también, la recesión está creando una crisis de desigualdad. Y en este sentido, yo me quiero detener para hablar sobre lo que respecta a las empresas. Si bien hay diferentes efectos, ya algunos más positivos, otros negativos, por tipo de sector, algo que muestra en este artículo es que el efecto negativo es mayor cuanto más pequeño es la empresa. Entonces, déjenme acelerar un poco y decir, por eso uno escucha mucho en el noticiero, en el diario, cuando se habla que se habla de las pymes o MIPYMES. ¿Sí? Las MIPYMES, micro, pequeñas y medianas empresas, son empresas con al menos un empleo, hasta 200 empleos registrados en relación de dependencia, si uno lo define en términos de empleo. ¿Sí? Y lo que rápidamente nos viene a la mente es por qué esa discusión tan abundante sobre la situación de las MIPYMES, y por un lado tiene que ver con el hecho de que estas MIPYMES son claves para una economía dinámica y saludable. Y esto tiene que ver, por un lado, porque el crecimiento e incremento de las MIPYMES aumenta la competencia y la innovación y el espíritu empresarial de una economía, lo que lleva a aumentar la productividad en el agregado. En segundo lugar, porque representan el 99% de las empresas. En Argentina hay 606.000 empresas y el 99% son micro, pequeñas y medianas empresas. En tercer lugar, porque constituyen el 66% o contienen el 66% de los empleados en Argentina, es decir, 2 de cada 3 empleos están en estas empresas. Y en términos de PBI aportan alrededor del 50%. ¿Sí? Entonces, las MIPYMES son relevantes, pero sin embargo enfrentan muchos desafíos y fallas de mercado que habitualmente están presentes en Argentina, pero que se ven exacerbadas en el contexto de
el COVID-19. Y esto tiene que ver con las fallas que durante las clases de economía vamos charlando, que tiene que ver con asimetrías de información, problemas de bienes públicos, externalidades, fallas de coordinación, etcétera, que hacen especialmente que las MIPYMES tengan problemas para acceder al financiamiento, principalmente en contextos como la pandemia, para obtener liquidez, que les sea difícil innovar, que les sea difícil exportar, que les sea difícil conseguir capital humano. Ya estoy un poco en tiempo, pero déjenme así rápidamente cerrar. Pensando en la reactivación, yo creo que es importante analizar estas distintas áreas de trabajo con las MIPYMES, ya sea del sector privado, del sector público o desde el punto de vista institucional, que tiene que ver con fomentar el acceso a crédito en el corto plazo para capital de trabajo, en el más largo plazo para inversión, todo lo que es la inversión en I+D, innovación y adopción de tecnología en un contexto de transformación digital. El e-commerce creció en estos meses más de lo que se esperaba que crezca en años. El tema de incorporar fuerza de trabajo 2.0 con estas nuevas habilidades en términos digitales. Las MIPYMES habitualmente tienden a ser familiares y hay que trabajar mucho la parte de gobernanza corporativa. Y también es necesario fomentar la asociatividad y desarrollo de cadena de valor. MIPYMES como empresas que suministran a veces empresas anclas y forman parte de una cadena de suministro y cadena de valor, y los temas estructurales de infraestructura y marcos regulatorios que están siempre presentes. Con eso termino, gracias y cedo la palabra. Perfecto, Lucas, muchísimas gracias, es realmente súper claro como siempre. Y yo creo que, bueno, por lo menos con mis colegas estamos de acuerdo que he dejado para el final el plato fuerte, que es el profesor de Pablo. No necesita presentación Juan Carlos de Pablo, pero simplemente en este contexto déjenme decir que es que le ha impuesto su impronta a la forma en la cual nosotros armamos nuestro curso de Economía 1. Hago mía la frase que es de él. Lo que nosotros intentamos hacer es tirar toda la solemnidad por la borda, pero intentando dejar la seriedad intacta. Ese me parece que es nuestro desafío, así que bueno, un gustazo tenerlo a Juan Carlos de Pablo disertando. Todo suyo. Tenía grandes expectativas de las 4 personas que hablaron antes que mí, o que yo, nunca sé, pero han sido superados, viejo, los felicito a todos. No sé qué me dejaron. Bueno, lo que voy a hacer es lo siguiente, lo que voy a hacer es lo mismo que hago en el curso, aplicar la realidad de los procesos decisorios. En la primera clase le dije a los alumnos, señores, ustedes van a estar en esta universidad 4 años, cursos formales, charlas, noviazgo, no sé cuánto más, y además una realidad extra universidad que se va a meter en la universidad porque van a pasar cosas en la Argentina y en el mundo. Por supuesto que no voy a decir, yo vi venir el coronavirus, no, porque el coronavirus es un ejemplo. Ahora, un ejemplo muy particular. Yo le quiero decir a los alumnos que dentro de 40 años, cuando sean abuelos, los nietos van a decir, abuelo o abuela, vos que viste el coronavirus, contame. ¿Qué tienen que hacer ustedes, alumnos, con una experiencia de esta característica? Mamar la experiencia, escuchar, hablar con la gente mayor, leer, etcétera, etcétera, e ir meditando, e ir depositando, digamos, ese tipo de cosas. Dije, vamos a centrar esto en los procesos decisorios. Los que trabajan en política económica tienen que pensar la realidad como el jefe de la guardia del hospital. El jefe de la guardia del hospital es un señor que está tranquilo, se abre la puerta, le tiran 35 heridos porque chocaron 2 ómnibus. El tipo tiene que tomar decisiones muy jodidas, contrarreloj, con poca información, rodeado de tipos que lo quieren matar. Si no aguantás esto, dedicate a otra cosa, no a política económica. Así como hay que entender cómo toma decisiones el presidente, un ministro, etcétera, etcétera, etcétera. 3 o 4 cositas. Primero, esperado o inesperado. Esto es inesperado. Como el choque de trenes, es inesperado. Donde es inesperado, el impacto es mayor, ¿entienden ustedes? Nos cayó un piano de cola a todo el mundo. Pelearse con el vecino, como si fuera una cuestión personal, una manera de perder el tiempo. El vecino y vos tienen un mismo problema, el gobierno y vos tienen un mismo problema, etc. Otra cosa, ex ante, ex post, ex ante, ex post. Ahora vienen los tipos y dicen, che, el presidente no habrá empezado demasiado temprano la cuarentena. Todo eso se lo deja a los historiadores. La cuestión siempre es de acá para adelante. ¿Cómo tomar decisiones de acá para adelante? A los infectores les digo de acá para adelante. Después vendrán los historiadores a ver si te equivocaste o cosas por el estilo. Hay un conflicto objetivo entre salud y economía. Ahora, mientras salud sea muertos y economía sea PBI, te voy a decir en latín, cagamos. No tenemos cómo pelear delante de las decisiones del presidente. Porque un presidente que está acá tiene 500 muertos, el infector le dice,
Albertito, querés tener 50.000 muertos. Y este dice, mirá que va a caer otro punto, el PBI, ya está. Salud y economía es un conflicto objetivo entre personas que mueren por coronavirus, personas que mueren por otras cosas, versus la base material de los seres humanos. De eso estamos hablando. Y el conflicto es objetivo. Ahora, la cuantía del conflicto depende de las medidas que adopta el gobierno. Dependiendo de si acierta o no acierta, dependiendo del tipo que hace, la puede agrandar o achicar. Los detalles, por supuesto, los voy a dar el 4 de junio a las 12. Ya vieron ustedes la propaganda, así que simplemente lo dejo. Pero digo, la realidad conflictiva, no empecemos a decir, no, hay conflicto, no demos vuelta. Las decisiones son únicas. Cuando una persona dice, estoy de acuerdo con la cuarentena, pero está jugando con la nomenclatura. No hay que jugar en la nomenclatura. En política económica práctica las balas son de verdad. Si vos decís, estoy de acuerdo con cómo encarar la nomenclatura, la cuarentena, se terminó el debate. Yo no estoy de acuerdo. Quiero decir, voy a dar los detalles después, pero avanzando. Esto de que cada una de las personas tenga que pedirle permiso a la autoridad para ver en qué momento se le ocurre, es una locura, digamos así, total. Entonces, uno puede plantear, digamos, ese tipo de cosas. La gran discusión que hubo en el Parlamento inglés en 1815, cuando terminó la guerra napoleónica, derogamos o no las leyes de granos, que tuvo nada menos que a David Ricardo de un lado y a Malthus del otro, en la típica discusión que ya había explicado Adam Smith, y es toda especialización, toda división del trabajo genera beneficios y riesgos. Beneficios y riesgos. Ahora, la decisión es única. Vos no podés decir, bueno, nos jugamos a esto y si sale mal te critico. No, una vez que tomaste la decisión, tomaste, digamos así, la decisión. Últimas dos cositas para ir cerrando y empezamos la parte de preguntas. Toda la gente que habla del post-coronavirus pierde tiempo, porque el post-coronavirus depende del durante coronavirus. Acá hay lo que en economía llamamos path dependence. No sabemos cómo termina. Esto ya empezó a salir. Esto no es cuarentena sí, cuarentena no. Esto es cómo flexibilizás por derecha y por izquierda, pero no sabemos. Lo que sabemos es la lucha por la vida, y como esto va a afectar, digamos así, el futuro, algunas de las cosas las estuvieron hablando ya los que me hablaron antes, digamos así, que yo. La concentración de la decisión hay que hacerla acá. Y acá lo que yo quiero resaltar, frente a todas las cosas que se dicen, menos mal que tenemos el Estado, es el motor que tenemos adentro los seres humanos. Los seres humanos tienen un motor adentro. El desarrollo, ¿sabes qué es el desarrollo? Los seres humanos buscando la vuelta. Y lo que hemos tenido ahora, a propósito de este desafío fenomenal, es un ajuste que ni sospechábamos. Thaler, el premio Nobel de Economía, habla de nudge. Nudge es el empujoncito. Es el muchacho que no sabe si hablarle a la chica, che, ¿te parece? ¿Le digo algo? ¿No le digo algo? Levanto, y va el amigo, dale, boludo. Hace así y sale bien, o sale mal, no sé, no importa. Volvamos. El teorema simétrico, chicas, lo podemos hacer para el otro lado. Volvamos. Yo era un tarado total en materia de esta tecnología. Ahora resulta que el Zoom y esto y el otro sacamos y llegó para quedarse. Muy importante. Hablábamos hace un rato de capital humano. Las fábricas van a ser muy parecidas. Ahora, el trabajo de oficina, el trabajo de logística, todo eso, yo lo veo como consultor, se está transformando y esa transformación llegó, digamos, para quedarse. Entonces, quiero rescatar la energía que tiene el ser humano que la pone a disposición de resolver los problemas. Cuando hablamos de lo que es el hogar, que deja de ser el hogar y con millones de cosas, y le encontramos la vuelta. Cada tanto aparece alguna puteada que otra, algún cachetazo, sabemos, esa cosa. Pero es la vida, ¿entiendes? Y la última cosa que quiero decir es el tema de la crisis de desigualdad. Muchachos, no todas las universidades tienen la posibilidad que tenemos nosotros de seguir así con los estudiantes. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nosotros cerrar? No. En una clase, una vez un alumno levantó la mano y dijo, perdón, no todo el mundo puede comprar autos nuevos. Entonces el profesor dijo, fenómeno, entonces fabriquemos autos usados. Una pelotudez. Nosotros tenemos que decir que cuando se te cae un piano en la cabeza, se te cae con el barrio que no tiene agua, el otro que es sordo, qué sé yo, millones, digamos así, de cosas. Frenar la posibilidad que tenemos algunos, en el nombre de algunos no la tiene, es una barbaridad. ¿Hay nuevas cuestiones de desigualdad? Sí, pero la primera cosa que vos necesitas en un momento como este es hacer andar todo lo posible, y después te vas a encargar del resto de las cosas. Nada más. Perfecto, bueno, profe, clarísimo como eternamente. Muchísimas gracias a todos los participantes. Así que, a ver, primero, una cosa que nos muestra como economistas y profesores es que
han cumplido a rajatabla con el tiempo asignado. Eso es una característica muy, muy de economista, ¿no? Así que nos felicitamos todos. Pasamos a la sesión de preguntas, ¿no? La primera cosa que quiero recordarles es que pueden hacer preguntas tanto los que estén siguiéndonos por YouTube y también por Zoom. Vamos a usar la famosa regla de los economistas, que es, ustedes pregunten lo que quieran y nosotros les vamos a responder lo que querramos, ¿no? No, insisto, siéntanse libres de hacer cualquier tipo de preguntas. Yo ya tengo algunas por ahí dando vueltas. Yo me tengo que hacer varias cosas. Primero, para precalentar, déjenme hacerle yo unas preguntas, ¿no? Roles y personas, ustedes son economistas y profesores de economía, y lo que hicieron en las exposiciones es hablar mayoritariamente como economistas. Me gustaría que, Juan Carlos dijo algo, pero me gustaría si pueden profundizar un poquitito más sobre esto de cómo sienten ustedes esto de aprender en estos tiempos virtuales. Si tienen algún mensaje, alguna enseñanza, alguna preocupación, me gustaría escuchar algo acerca de la enseñanza de la economía en estos tiempos. ¿Cómo se sienten? ¿Qué están experimentando? ¿Qué consejos tienen para los alumnos? Cualquiera que tome la posta, me encantaría escucharlo. No se peleen. Si quieren, empiezo yo. María, sí, ciertamente. Algo. La verdad es que lo que tengo para decir, Walter, es poco. Es que creo que cuando cierre el semestre voy a entender mejor de qué estamos hablando. Esto es un poquito hacer camino al andar, ¿no? Y no tengo muy claro que el camino que estoy recorriendo sea el mejor, ni tengo contra qué compararlo. Y supongo que el feedback que me van dando mis alumnos es lo más importante que recibo en estos días. Para mí en lo particular, y creo para todos los profes que estamos acá, no tener una clase presencial es algo muy difícil, no verles las caras, no registrar las emociones, lo que entienden, lo que no entienden. A mí me resulta muy, muy, muy complejo. Trato de sustituir eso con otras instancias, pero me resulta difícil. Creo que estamos haciendo un buen trabajo, los exámenes muestran que los chicos han aprendido, pero bueno, creo que una respuesta concreta podría darla un poco más adelante. Por ahora siento que voy volando un poquito a ciegas. Ese es mi mayor mensaje. Bueno, yo ahí me activé me activé el micrófono para decir, simplemente para añadir a lo de María, yo creo que, nada, yo no tenía ni idea de cómo conectarme, realmente no me llevo bien con la tecnología, y ahora he tenido de repente que hacer videos y las mismas clases, compartir pantalla, por ejemplo, como verán, todavía me olvido, o sea, es algo que me ha costado un montón y que con mucho esfuerzo lo he tratado de manejar. Para mí sí fue una gran oportunidad, porque además estamos viendo cómo podemos dar material extra, complementario, en el sentido de acompañar, ¿no? O sea, hacer videos para acompañar si los temas no quedaron claros o cosas así. Y creo que son recursos que antes no estábamos utilizando y que ahora podemos utilizar perfectamente bien, inclusive con el campus virtual. Estamos usándolo para hacer los exámenes, que antes no hacíamos eso, obviamente porque los tomábamos presencial. Los quizzes, si hacemos test de lectura en clase, también los estamos trabajando desde el campus virtual y estamos teniendo muy buenos resultados. Y la verdad es que yo por ese lado estoy súper contenta, porque estoy aprovechando cosas que no estaba usando. Pero insisto con que esto nueva completamente, aprendí desde cero y todavía estoy aprendiendo mucho. Simplemente una experiencia de hablar en una cámara, así que a mí no me cuesta tanto como, digamos, a ustedes. No se preocupen, es mucho más fácil de lo que ustedes piensan. ¿Saben cuál es la grave? Lo grave es qué carajo decís. Esto lo aprendí de Gasalla. Una vez estábamos en un panel, en un programa de televisión, y Gasalla dijo, hablar de Andrés es fácil, el problema es qué carajo vas a decir. Entonces, acá tenemos que privilegiar el contenido, chicas, o muchachos, cosas por el estilo, ¿entienden? Y eso también lo aprendí, digamos así, sobre la marcha. Vos calentate, mira, cuando yo iba a un programa de televisión, primero miraba que la cámara, que todo, dije, pero para un cachito, el boludo que está atrás de la cámara le pagan no sé cuántos miles de dólares para que me enfoque. Yo me tengo que concentrar en el contenido. Junto a lo cual, lo que tenemos que decir a los alumnos, miren muchachos, estamos haciendo lo mejor que podemos, no es lo mismo, pero ¿qué le vamos a hacer? Es mucho mejor que nada, pero lo que no tenemos que hacer es aflojar el nivel de exigencia. Y yo lo que le digo a los alumnos es lo siguiente, muchachos, vos ahora en tu rato vas a cenar, y vos querés que la Coca-Cola esté bien, ¿no es cierto? Fenómeno. ¿Y el pan esté bien? Sí. ¿Eso sabe por qué es así? Porque el tipo que fabrica la Coca-Cola
se rompe el culo. Y tu vieja cocina y no sé cuántas cosas más. Así que vos sos exigente cuando cenás, sí. Vos tenés que ser exigente con vos mismo. Lo que vos hacés, la calidad de lo que vos hacés tiene que ser proporcional a los alimentos que vos, digamos, recibís. Y sabés que tiene razón. Punto. Entonces, nadie se murió porque vos, digamos así, le exijas. Sabemos, tenés toda la razón, sí. Y el ejemplo que yo pongo siempre es el ejemplo de mi vieja. Escúcheme, mire. En mi casa nunca se pasó hambre. Mi vieja cocinaba 7 veces por semana, 7 almuerzos, 7 cenas, 14 por semana. Pregunta, ¿las 14 veces quería cocinar? Seguramente que no. Cuando tenía ganas de cocinar, cocinaba. Y cuando tenía ganas de cocinar, ¿qué hacía? Cocinaba. Entonces a los alumnos les digo lo mismo. Este es el trabajo que usted tiene que hacer. ¿Tiene ganas de hacerlo? Lo felicito. ¿No tiene ganas de hacerlo? A mí carajo me importa, hágalo. Porque una parte importante, particularmente en ECO 1, lo que estaba diciendo Walter hace un rato, tiene que ver con que el tipo tiene que aprender a educar la voluntad. Tiene que entrar en un clic por el cual hacer las cosas es mucho más fácil que buscar una explicación de por qué no las pudo hacer. Perfecto. Bueno, empiezo pasándoles algunas preguntas que nos están pasando los asistentes por el chat. Acuérdense 2 cosas. Pueden hacer preguntas y más allá de la broma, como dice mi amigo Sebastián Campanero, fíjense que las preguntas terminen con un signo de interrogación. Una pregunta que les paso es una pregunta medio de political economy. Se habla que la pregunta es si piensan que los equipos que asesoran al presidente están bien conformados en el sentido de que, por un lado, como decía Juan Carlos, tienen epidemiólogos, pero también tienen que tener economistas, politólogos. Me gustaría una pequeña reflexión de cómo deberían conformarse, o si piensan que están bien conformados estos equipos que le hablan al presidente. Simplemente un minuto adelantando lo que voy a decir el 4 de junio. El equipo lo arma el presidente. La estructura también la arma el presidente. Siempre lo critiqué a Macri porque no tiene un ministro de Economía. Alberto Fernández tiene el mismo problema. A caballo de lo cual, yo los miro como ministro y la experiencia que yo tengo de haber seguido la política económica durante medio siglo, estos pibes son medio pichones. ¿Por qué? Porque la economía que necesita saber un ministro de Economía la aprende en un buen curso de Economía 1. Más la interacción que puede tener sobre temas específicos, digamos, con especialistas. Lo demás sabe que es coraje. ¿Desde quién aprendí esto? Arnold Harberger. Una vez le preguntaron, ¿cuál es el principal atributo que tiene que tener un buen ministro de Economía y un presidente del Banco Central? Y dice, el coraje. Pues se la tiene que pasar diciendo, no, porque eso de la restricción de recursos es una realidad, no es un invento, digamos, la escuela de Chicago, cosas por el estilo. Entonces, el que tiene que mirar eso es el presidente. Y el que va a remover es el presidente. Ahora, tenemos que saber lo siguiente. Para un presidente cambiar un ministro es un costo. Por eso le duele. No hay que decir, rajalo, trae otro. Y tampoco hay tanta gente para andar, digamos, reemplazando. Ahora. Cuando esto vaya aflojando y cuando haya que ver qué hacemos con el exceso de emisión monetaria, mejor que tenga un equipo económico creíble, porque de lo contrario, lo que puede ser simplemente un salto de precio puede terminar en hiper. Esto es una incógnita, pero digo, ahí la conformación y la integración del equipo económico va a tener mucho que ver. Perfecto, buenísimo. Otra pregunta hace referencia quizás a las cosas que dijo Tommy, ¿no? Y los efectos que mencionó Gaby, ¿no? Sobre si la historia nos enseña si de esto se puede llegar a salir relativamente rápido y eventualmente si estos mega shocks tuvieron un impacto permanente. Una vieja pregunta que tiene la teoría del crecimiento, ¿no? Si estos shocks hipernegativos nos están sacando de un sendero de crecimiento de largo plazo, y alguna reflexión acerca de, sobre todo para Tommy, si la historia nos ha enseñado algo acerca de lo rápido que se puede volver a ese sendero. Sí, gracias, Walter. Creo que acá un poco lo que yo estaba tratando de transmitir en la discusión que planteé es que efectivamente cada vez estamos saliendo más rápido. Lo que pasa es que, es decir, es lo que decía Juan Carlos, no sabemos dónde estamos parados. Estamos en el durante sin muy claro saber cuándo va a terminar esto. Esto muy probablemente termine en el momento que se descubra una vacuna o que se descubra un buen tratamiento o se descubra una buena forma de detección de la enfermedad de algún tipo, o una combinación de las 3 cosas. ¿Eso cuánto va a pasar? Y no sabemos. Es decir, hoy por hoy, digamos, muchos de nosotros estamos esperando que esto pase de acá en 8 o 12 meses. Es decir, probablemente
no pase nunca o probablemente pase en 2 meses. Eso no lo sabemos. Es decir, si nosotros tomamos como referencia lo que ha pasado en los últimos 2000 años, yo creo que va a durar mucho menos de cualquier otra. ¿Okay? Creo que vamos a salir rápido y creo que vamos a rebotar rápido, porque hemos aprendido mucho. Antes lo que te pasaba en la Edad Media, cada vez que tenías este tipo de cosas, es que se te mataba relacionado con lo que nos estaba contando un poco María. Es decir, acá básicamente te elimina, es decir, en el pasado se te eliminaba el capital humano. Hoy el capital humano no está en ese contexto tan afectado como esto. Y es una reflexión a la primera pregunta que vos hiciste con respecto a qué es lo que estamos, si cómo lidiamos con la parte educativa. Fíjate que en realidad, es decir, uno de los mejores que están hoy en día en la Argentina, bueno, en el mundo en general, son los estudiantes universitarios. Los estudiantes universitarios, como los nuestros, están en un mundo que no es tan distinto como el mundo que estaban antes. Es cierto, tienen que tener la clase enfrente de la computadora, ¿okay? Pero más allá de eso, reciben casi todo el conocimiento. Entonces, el contrafáctico acá, ¿okay? Es pensar, bueno, este tipo que en vez de empezar la universidad se consiguió un laburo en un X lugar, ¿okay? Ese tipo está con mucho más problemas de los que están los chicos que están ahora. Entonces, yo creo que esta capacidad que tenemos ahora nosotros de acumular capital humano y con ese capital humano construir un nuevo futuro en el momento que esto salga, creo que nos va a hacer más resilientes. Vamos a poder rebotar mucho más rápido de lo que rebotábamos antes. Perfecto. La próxima pregunta que hizo alguien es como que está dirigida a cosas que dijo María y que dijo Lucas, ¿no? María focalizó en que el impacto de estas cosas obviamente se va a sentir más fuertemente en los sectores, en los quintiles más bajos, ¿no? Y Lucas habló de que una consecuencia obvia es que muchas de esas personas trabajan para las pymes. Entonces la pregunta de política económica es si piensan que en qué medida hay que ir entonces a socorrer directamente a las personas que están en los quintiles más bajos o directamente a las pymes como mecanismo más eficiente de llegar a esos sectores. No sé si tiene algo para decir. Dale, si querés empiezo yo, Walter. No voy a pensar en equilibrio general como piensa Gaby acá, voy a llevar agua para mi molino, o sea, voy a pensar en políticas respecto de educación, pero una de las cosas que estamos mirando cuando miramos las diferencias, las asimetrías en educación, en conectividad sobre todo, es que en los quintiles más bajos, por más que en general los hogares no tienen acceso a computadoras o tablets o dispositivos de ese estilo, sí tienen acceso a celulares. Y en los quintiles más bajos, en barrios en donde yo trabajo y conozco referentes, sé que en todos esos hogares tienen estos celulares y la manera de acceder a la educación es a través del uso de datos, ¿no? No hay wifi, hay datos. Entonces, una política que yo considero que estamos haciendo como así un poco de advocacy para que esto salga es liberar, subsidiar, encontrar alguna manera de que, por lo menos para contenidos educativos o para lo que tenga que ver con la educación, para estas familias, el punto de acceso, el punto de conexión con las escuelas, que es el teléfono, sea algo factible y no algo que, digamos, utilizar esa vía de entrada que ya tenemos instalada, que por supuesto no es educación virtual de la que queremos, no es la que tienen nuestros estudiantes de San Andrés, pero es lo que podemos hacer en un contexto como el que tenemos. Perfecto. Un segundo que me reconecto. ¿Dónde estoy acá? No sé si, Lucas, si querés agregar algo del asunto de las pymes. Sí, ahí retomando a lo que decía Juan Carlos de Pablo, el gobierno se enfrenta a una restricción de recursos, entonces, porque vi que un poco la pregunta iba de a qué segmento de la población o hacia asistir a las empresas. Retomando lo que dije antes, no se olviden que las empresas emplean gente, o sea que si la empresa cierra, deja de pagar sueldo, o sea que está relacionado, que no son dos cosas distintas, digamos. Así que, y bueno, ese tema de recursos escasos es algo que así iniciamos habitualmente la materia, ¿no? De economía y es algo bien importante de tener en cuenta. Y me imagino que las políticas tienen que estar ahí dirigidas a donde se vea que haya mayor impacto. O sea, una MIPYME en este contexto, no deberían morir MIPYMEs o empresas en un contexto de coronavirus. No debería ser esa la situación. Y el apoyo, no se olviden que lo que mencioné sobre la cantidad de empleo que tiene esta pyme es lo que producen para un país y está vinculado con los ingresos al final del día de las personas que llevan a sus casas, ¿no? Así que es parte de lo mismo. Simplemente agregar eso. Quiero complementar un poquito lo que acabo de escuchar de Lucas, que es muy interesante desde el punto de vista operativo. Miren, muchachos, nosotros debemos entender cómo funciona Argentina. Para la derecha,
la izquierda está organizada. Los zurdos saben que la izquierda es un despelote fenomenal. Para la izquierda, la derecha está súper organizada y la derecha sabe que es un despelote fenomenal. Acá hacemos programas, dale que va, y después cuando vas a implementar, esto es un lío realmente fenomenal. Tenemos economía informal, tenemos cosas que nos llegan, datos que faltan. Fíjate el famoso tema de las compras de alimentos por parte del sector público. El ministro Arroyo, con el mejor estilo, dice, voy a salir a comprar arroz, no sé cuántas cosas más, y viste lo que le pasó. Compró mucho más caro, porque nadie sabe cuándo le van a pagar, entonces dijo, bueno, terminemos con esto. 540.000 adultos mayores. Adultos mayores es el calificativo que recibo yo. Antes era un viejo de mierda, ahora soy adulto mayor, no sé qué me vuelve más loco, pero no importa. 540.000 adultos mayores recibían bolsos alimentarios. Entonces acá dice, le mandamos la guita que compren ellos. Y la última es, en los planes sociales, le mandamos la guita a las organizaciones sociales, con lo cual, vos te ibas a sacar de encima a los punteros, pero resulta que ahora vivan los punteros, porque son los únicos tipos que saben cómo funciona y se consiguen las cosas. ¿A dónde voy? Cuando vos querés hacer un programa económico, vos tenés que tener en cuenta las restricciones operativas, institucionales y cosas por el estilo. Porque de lo contrario, el remedio es peor que la enfermedad. Yo me volví un asqueroso liberal, no leyendo a Hayek, von Mises, no, mirando las barbaridades que hacen los intervencionistas, digamos, en la Argentina. Que vos hoy, para abrir tu negocio, tu pyme, tu recontra y pyme, cosas por el estilo, tengas que pedirle, te llenaron papelería, pedirle permiso a un tipo, que lo eleva, una locura, ¿entienden ustedes? Entonces, hay todo un rum del Estado que viene, y la realidad, digamos, es otra. Yo digo, si vos esta cuarentena no la venís flexibilizando a cierta velocidad, te va a llevar puesto. Entonces, acá la cuestión no es, antes del 7 de junio, el presidente de la Nación va a hacer un discurso. ¿Sabe para qué? Para decir hasta cuándo, después hasta cuándo. Eso no es importante. Lo importante es cuánto implementás flexibilizaciones por derecha para que no te ocurra, digamos así, por izquierda, porque esa pyme de la cual habla Lucas, ¿vos te crees que el tipo se va a suicidar? No se va a suicidar, va a abrir el boliche, dice, decir, y cuando muchas hagan lo mismo, no hay policía que te alcance. Perfecto. Una pregunta más que nada para Gaby, ¿no? Gaby mostró que en términos micro, todo esto está alterando un montón de comportamientos, ¿no? En los últimos 20 años la economía se volvió un terreno muy fértil para estudiar el impacto que tiene tal cosa sobre tal otra. Entonces mucha gente dice, mira, esto va a desatar una andanada de papers, investigaciones sobre el efecto que tuvo que los padres estén más con los chicos, que los pibes estén menos en las calles. La pregunta es, ¿te parece que vamos a aprender algo de un evento tan extremo? No es una pregunta retórica. O sea, quiero ver si todo esto que está ocurriendo tiene un costado evaluable e entendible. Bueno, yo sí, creo que, o sea, yo creo que van a surgir un montón de cosas de esto, porque no solamente el hecho de pasar más tiempo en casa, es pasar más tiempo juntos, hay un montón de implicancias en la cuestión, y sí, el punto es que bueno, siempre tenemos este problema de que vamos a poder contestar muy bien preguntas que son muy, muy chiquitas, y en realidad por ahí, para después poder balancear y ver cómo terminó bien la cuestión, o sea, si terminó con más beneficios que con costos, por ahí nos vamos a quedar con algunas dudas. Pero yo creo que sí, que ahí se están generando un montón de investigaciones y que hay bastantes oportunidades como para ver, sobre todo en los comportamientos, me focalicé más en la micro del hogar porque es lo que a mí también me está afectando más hoy por hoy, y es lo que también me gusta pensar y me gusta estudiar. Entonces, yo creo que sí, yo creo que va a haber un montón de literatura que va a ser buena y que vamos a poder aprovechar como para poder aprender más. Perfecto, muchas gracias. Una pregunta posiblemente, sospecho que me gustaría escuchar que tiene Juan Carlos de Pablo para decir, es una pregunta hace referencia a la presencia o la falta de un plan, ¿no? Mucha gente habla, bueno, pero ¿cuál es el plan económico? La pregunta que yo agrego a eso es, ¿cuánto tiene de sentido tener un plan económico frente a un evento tan extremo? Ok. Definamos plan. Plan no es un documento. Plan es una idea de congruencia entre los distintos pedazos de la política económica, sabiendo, como bien estás sospechando, Walter, que ese
esa coordinación la tenés que ir cambiando, digamos, a lo largo del día, de la semana o de cosas por el estilo. Este gobierno pre-coronavirus arrancó con una idea muy clarita. Vamos a redistribuir ingresos, el sector público no pone nada, y acá le vamos a sacar un pedazo del sector privado y se lo vamos a dar al otro. ¿Quién va a decir a quién es? Absolutamente discrecional en manos del presidente. Este era el esquema inicial. En este contexto aparece, digamos así, el coronavirus. Con lo cual, naturalmente, las diferencias que vos podés tener entre los distintos ministros se exacerban. Ahora, ¿cuál es el problema? Vos no tenés un ministro de Economía. No me importa que Guzmán tenga el título de ministro de Economía. El rol. ¿Cuál es el rol? El rol es el de coordinador, ¿entienden? La gente me dice, en Estados Unidos no hay ministro de Economía. Perdón, en Estados Unidos no necesitan coordinar nada, entre comillas, porque parecería que la cosa funciona. Y cuando la tasa de desocupación va al 20%, los americanos lo rajan, van a hacer seguro de desempleo y Santa Pascua. No tiene la tragedia que tiene, digamos así, acá digamos en la Argentina. Entonces, ¿cuál es aquella más plan? Yo diría, plan es congruencia elemental. Vos tenés que saber que tenés un aumento del gasto público justificado, una caída de la recaudación fenomenal, totalmente explicable, y una emisión que en el corto plazo, como el efectivo tiene algún atractivo, no se nota demasiado en términos de tasa de inflación. A medida que esto se vaya aflojando, digamos, se va digamos así, a notar. ¿Qué le dirías vos al equipo económico, además de la congruencia? Por favor, piense un poquito en términos de energía del sector privado. Lo que decía, digamos, Lucas, referido al tema de los empresarios. Yo te digo, yo trabajo como consultor, yo estoy todos los días hablando con todos los problemas que tiene un empresario, no sabe cómo llega al fin de semestre, cómo va, encima tiene que escuchar que el funcionario le pide, que le recrimina, que le dice esto. La diputada Vallejo, que recién hoy fue desautorizada por el presidente, nota a pie de página, en la columna de la Nación, hoy dije que el presidente tenía que hacer lo que hizo, así que me lo atribuyo. Seguro que carambola, pero no importa, yo me lo atribuyo. Bueno, ¿entendés? Entonces vos tenés una pyme, tenés millones de problemas fenomenales, encima tenés que tener la sospecha de decir, no, a ver si ahora me afanan el torno, me afanan esto, me afanan el... ¿Entiendes? Entonces digo, yo no soy demasiado puntilloso con respecto a esta idea, digamos así, de plan, pero hay un mínimo de congruencia que la explicamos en, digamos así, digamos en Economía 1, y donde un pedazo no anda, el resto no puede andar. Ejemplo, si cualquiera se da cuenta que acá en la Argentina vos estás produciendo a costos no crecientes, a costos superiores a los pre-coronavirus. Es elemental. Cuando una empresa vos le decís, usted tiene que movilizar en combis su personal, le estás diciendo otros costos. Y siempre. Ahora, vos le decís a la empresa, señor, usted produzca los costos que quiera, pero eso sí, los precios están congelados. El tipo va a producir menos, es de Economía 1, hacer la curva oferta. Entonces terminan desabastecimiento. Lo que yo le digo al gobierno son cosas mucho más sencillas. No me haga esto. Han congelado y han pretendido retornar el precio en gel. ¿Ves? Son cosas absolutamente, digamos así, simples, ¿no? Perfecto. Otro tipo de pregunta que aparece tanto en el chat como en YouTube, volviendo a lo que hablamos al principio, tiene que ver con la enseñanza de la economía, ¿no? Esto de la virtualización ha cambiado ciertas cosas, ha forzado a hundir costos tanto para profesores y alumnos. Entonces, lo que me gustaría, intentando darle un tono optimista a esto, es ¿dónde creen que hay cosas buenas que se pueden aprovechar, tanto desde el punto de vista de los alumnos como desde el punto de vista de la universidad, de los profesores? ¿Qué les parece que puede ser bueno para aprovechar de esta cosa de la virtualización? No sé quién quiere decir alguna cosa. Bueno, yo digo así un par de cosas que se me ocurren, Walter, así como fui un poquito más pesimista en el otro comentario, la verdad es que yo era muy escéptica de la educación virtual a distancia por estas cosas que dije antes, ¿no? Me cuesta mucho la educación no presencial. Como Gaby aprendí un montón sobre la marcha y descubrí que hay un montón de cosas que superan en alguna dimensión a lo presencial. Y, por ejemplo, una cosa que veo que para mis alumnos es fundamental son las grabaciones. Y yo creo que cuando volvamos a las clases presenciales me van a pedir que prendan una cámara a alguien y me graben, porque todo el mundo me pide la grabación, la repiten, la vuelven a ver o ven el pedacito que no entendieron. Entonces, lo pongo como un ejemplo simplemente, pero creo que hay un potencial en eso, o en enviar explicaciones de cosas que sabemos cómo explicarlas bien y tenemos probada una manera de explicar, que lo vean en un video y no sé, acortar tiempos después en la clase.
Yo aprendí que hay muchas de esas cosas que superan en algún sentido lo presencial, desde mi punto de vista particular, siempre combinándolo con algún recurso presencial, ¿no? A mí lo que más me cuesta la virtualidad es que sea todo virtual, eso es lo que más me afecta. Pero hay pedazos de lo virtual que yo creo que llegaron para quedarse y que realmente tienen mucho potencial para mejorar la educación. Sí, yo respecto a eso también me gustaría agregar porque a mí me gusta el tema de que pueden practicar, porque podemos inclusive hacerles exámenes virtuales para que practiquen y que no solamente en términos del contenido, del tipo de preguntas y eso, sino también en los tiempos, de cómo leer mejor la pregunta, de cómo pensarla y tratar de alguna manera también practicar cómo rendir un examen. Entonces creo que eso también puede llegar a estar bueno y que también son recursos que estamos aprovechando quizás porque nada, estamos en esta situación y tenemos que pensar ahora en herramientas para ayudarlos y acompañarlos. Pero creo que es algo que también llegó para quedarse. A propósito de lo que preguntó Walter, tengo una incógnita, así que lo planteo. Yo estoy convencido de que más de la mitad de lo que aprenden los alumnos lo aprenden los otros alumnos, no los profesores. Entonces la pregunta que hago es, en este contexto, ¿hablan entre ellos? ¿Qué es lo que hacen? Porque esa parte también habría, no sé, no tengo datos, de repente está, digamos, ocurriendo. Eso también de alguna manera hay que, digamos, desarrollarlo. Estamos todos aprendiendo, pero me parece que la interacción entre, digamos así, los alumnos es fundamental. Sí, yo por lo menos de mis alumnos de ECO y de Micro sé que están en una constante interacción. En clase nosotros también estamos tratando de favorecer las discusiones entre grupos, o sea que hagan trabajos prácticos en grupitos más chicos, pero bueno, que tengan alguna también interacción entre ellos. Y yo creo que también es una herramienta que nos está funcionando bien. Justo hoy también hicimos una discusión en clase y creo que fue bueno en general y tuvimos buenos resultados. Pero creo que sí, creo que es súper importante, creo que es de las cosas más importantes que también que teníamos miedo de perder y bueno, vemos que de alguna manera también ellos se están adaptando y están tratando de sacarle fruto también a esto, ¿no? Una cosa que ahora que estaba pensando mientras hablamos de estas cosas, a veces si lo pones a pensar esto como cientista social, esto es un fantástico experimento natural. Ustedes saben que nosotros como cientistas sociales tenemos las manos atadas con respecto a otra gente que hace ciencia, ¿okay? Porque los médicos, los biólogos pueden hacer experimentos en sus laboratorios. Nosotros normalmente no podemos hacer porque, no sé, es como que éticamente no está bueno, porque desempleamos a todas las personas del país o no sé, los metemos a cierta cantidad de gente en prisión o los alimentamos a todos con tal cosa para ver qué pasa. Eso no lo podemos hacer y tenemos que contar con este tipo de experimentos naturales. Y a veces tenemos intuiciones de que ciertas cosas funcionan y ciertas cosas no funcionan. Y como docente, yo tenía una docena de cosas que pensaba que funcionaban y una docena de cosas que pensaba que no funcionaban. Y me estoy dando que con esta forzándome a mí a una cosa completamente distinta, me estoy dando cuenta que hay cosas que sí son importantes. Sí me doy cuenta que la empatía que uno genera viendo al alumno es muy importante y es una cosa que quiero recuperar de vuelta. Lo que decía Juan Carlos no es trivial, es decir, la interacción entre los pibes es importante y nos damos cuenta que esa es una cosa que vale la pena. Pero otra cosa no. Es decir, realmente hay cosas que realmente la podemos reemplazar en forma muy simple y de hecho hay cosas que hemos descubierto que funcionan muy bien, de la forma en que se pueden tomar exámenes, el tipo de preguntas que se pueden hacer, el tipo de temas que se pueden tratar, es decir, la cantidad de temas que se pueden tratar. Es decir, a veces nos damos cuenta que se pueden tratar en forma distinta y otros recursos. Hay muchos recursos online que antes no habíamos contado y que de pronto existen y están dando vueltas y que vos te das cuenta, mira, hay tantas cosas dando vueltas buenas y uno está clavado en su propia cosa. Así que bueno, creo que es un buen experimento natural esto, ¿no? Perfecto. Bueno, me parece que ya hemos usado mucho el tiempo. Déjenme cerrar con la última pregunta, pero no quiero que la respondan. Hay un asistente que pregunta, pero no quiero que lo respondan, porque si no, que pregunta, ¿cuánto va a valer el dólar la semana que viene? Así que les pido por favor que no respondan, porque justamente voy a utilizar esa pregunta para invitarlos al seminario de la semana que viene, el conversatorio que vamos a hacer con Juan Carlos de Pablo, donde le vamos a hacer esa pregunta y le vamos a dar una semana para que se prepare para dar la respuesta. Así que en definitiva, bueno, de vuelta. Vuelvo a donde empezamos, insisto.
estamos todos metidos en este barco. En principio empezamos haciendo lo que podíamos y me parece que lentamente estamos haciendo lo que debemos. Estamos redefiniendo qué es lo que tenemos que hacer, que me parece que es aquello que nos define como comunidad organizada, que es juntarnos a hablar de estas cosas, aprender de nuestros errores, porque como dijo de Pablo, hay un sentido en el cual nosotros no queremos bajar la exigencia, porque el día que lo hagamos ya habremos bajado los brazos, ya estamos dando señales de que no podemos hacer nada. Entonces justamente le quiero agradecer en primer lugar a los alumnos y a los padres de los alumnos por acompañarnos. Muchísimas gracias y quédense tranquilos que por lo menos la apuesta de calidad que nosotros hacemos día a día la seguimos haciendo aún en estas circunstancias. Le quiero agradecer de vuelta a los profes, a María, a Gaby, a Tommy, a Juan Carlos y a Lucas, porque hacen un trabajo que es realmente notable. Y finalmente termino también con agradeciéndole a los chicos de Capacitación Ejecutiva, a todos. Así que bueno, muchísimas gracias a todos, gracias por acompañarnos. Vamos a seguir haciendo actividades, así que les pido a los oradores y a los expositores que se queden en la sala si nos despedimos. Para el resto, muchísimas gracias a todos. Un gustazo verlos, al menos en estos tiempos donde la palabra verlos está cargada de un montón de significados. Gracias sinceras.